El precio de Bitcoin intenta reingresar en la estructura operativa. En vídeos anteriores comentábamos cómo el precio de Bitcoin, tras estar demostrando grandes muestras de debilidad en el corto plazo, iniciaba un desequilibrio bajista perdiendo zonas de soporte muy importante. Tras esto incluso venía a romper el soporte de la estructura operativa que hemos estado trabajando en vídeos anteriores, la estructura operativa de mayor fractalidad, y comentamos cómo era importante a partir de aquí ver si efectivamente terminaba teniendo una ruptura con consolidación o si por el contrario llegaba a intentar tener un reingreso en la estructura operativa. Por el momento, el precio, lo que estamos viendo en estas últimas horas, es que lleva una dinámica más de reingreso, ya que vemos que el precio de Bitcoin, tras retroceder y volver a reingresar en la estructura operativa, se consigue mantener por encima del VWAP semanal, que estamos viendo que está en esta zona operativa, donde se observa cierta presión compradora. Una presión compradora que de todos modos tampoco es demasiada, ojo, porque esto podría cambiar rápidamente en el corto plazo al no estar viendo una gran intencionalidad alcista. Sería importante para el precio de Bitcoin, para poder consolidar fortaleza, que por lo menos rompa esta dinámica bajista que ha estado dominando al precio durante tanto tiempo. Vamos a estirar esto un poquito más para tenerlo por aquí en el gráfico, y como veis el precio de Bitcoin actualmente va a ir a tocar esta zona operativa, va a ir a atacarla, a ver si finalmente consigue romper esta resistencia. Pero viendo la presión compradora de estas últimas horas, no tengo claro si el precio será capaz de hacerlo o si por el contrario lo que puede llegar a intentar es una compresión sobre esta zona operativa, utilizando el soporte de la estructura de mayor fractalidad en torno a los 60.800 y esta dinámica bajista como una resistencia. En esa compresión sí podríamos llegar a ver algún tipo de oportunidad operativa, porque al final esa compresión sería una estructura con cierta inclinación bajista por esta dinámica bajista que tenemos, pero ahí es donde tendríamos la oportunidad. ¿Se dará o no se dará? Solamente el tiempo nos lo va a decir. De momento lo que podemos observar es eso, que en el corto plazo el precio tiene un intento de reingreso en la estructura operativa y aparecen compradores sobre la zona del VWAP a defender al precio, pero tampoco con una presión compradora excesiva. Hemos comentado en vídeos anteriores cómo este setup que estamos viendo actualmente en el precio de Bitcoin de momento nos sigue haciendo que favorezcamos setups bajistas principalmente, y por suerte o por desgracia todavía no podemos llegar a favorecer ningún setup alcista, porque tras una potencial sacudida a zona de mínimos y este intento de consolidación y muestra de fortaleza, el precio no conseguía romper la zona de ventas de los 71.200. Os recuerdo que es la zona de ventas más importante que tenemos en Bitcoin, y después de seguir viendo cómo los compradores no consiguen romper esta zona, demuestra que los vendedores todavía tienen el control sobre el precio en el corto plazo. Y para que eso cambie, tendríamos que ver una causa similar a la que podemos estar viendo ahora mismo como una distribución, porque al final esta estructura operativa que hemos trabajado ha sido una distribución, y hemos comentado en anteriores ocasiones cómo tuvimos oportunidades operativas tras la ruptura efectiva del soporte que teníamos aquí en los 66.370. Yo esta estructura la voy a eliminar ya del gráfico porque no quiero que tengamos demasiados elementos que nos puedan ensuciar el análisis, pero quiero que recordemos esto. Pero aunque bueno, yo creo que aquí ya se ve más que claro que obviamente estamos viendo mucha presión vendedora sobre estos 71.200, y a nosotros, para poder favorecer setups alcistas, nos gustaría ver una ruptura efectiva de esta zona operativa y a poder ser que alcance esta resistencia y la consolide como un soporte posteriormente después de la ruptura. Solo esto ahora mismo nos podría hacer valorar setups alcistas buscando una operativa de continuación alcista, porque es que lo último que hemos estado viendo han sido muestras de debilidad, y personalmente no me gusta que el precio de Bitcoin, tras este movimiento que hemos comentado anteriormente, vuelva a visitar la zona del soporte tras un rechazo en zona de ventas donde no ha sido capaz
de romper este nivel operativo. Eso son muestras de debilidad en el corto plazo que pueden afectar al setup, en este caso de medio-largo plazo, porque si finalmente terminamos perdiendo este soporte que tenemos aquí, el desequilibrio bajista podría llegar a niveles operativos aún más bajos de lo que hemos visto anteriormente, porque ya hemos alcanzado varios de los objetivos que planteábamos para una potencial corrección de mayor fractalidad. Pero si esto termina siendo una distribución, y además una distribución de fallo estructural que demostraría agresividad vendedora, entonces el precio de Bitcoin podría incluso visitar niveles operativos aún más bajos. ¿Qué niveles hemos comentado en vídeos anteriores? 51.770 como primer objetivo de esa continuación bajista, después de que ya hayamos visto cómo alcanzaba varios de los niveles bajistas que teníamos, y por otro lado teníamos también estos 42.740, que es también una zona operativa muy interesante debido al nodo que tenemos aquí en el volumen. Ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo el enlace a todas las herramientas que utilizo. En estas últimas horas la verdad es que no vemos que el precio de Bitcoin se haya llevado mucha liquidez en zona de shorts a pesar de este rebote, por lo menos en lo que veíamos en The Kingfisher, ya que si lo comparamos a la liquidez que había en general en esta zona operativa, pues obviamente no destaca nada. Vamos a intentar filtrar un poquito más, a ver si vemos algo más destacable, como esto que estamos viendo aquí. Como veis, había un poquito de liquidez sobre estos 62.250, esta liquidez ya se la han llevado por delante, pero podemos destacar, por ejemplo, esta otra zona también, en torno a los 63.180 y en torno a los 63.435, donde vemos bastante liquidez por parte de los short. Por parte de los long vemos que se ha formado todo este clúster, está muy distribuido y no hay un nivel que destaque demasiado, al menos respecto a lo que hay alrededor. En cuanto a la liquidez de 100x, veíamos cómo se cargó esta zona y se lo llevaron rápidamente. No veo ningún otro nivel destacable de momento, aunque solo podríamos comentar esta zona de los 60.916, que es la única zona que podría tener un poquito más de liquidez respecto al resto al menos. Por otro lado, respecto a la liquidez de 50x, también se han llevado toda esta zona. Se carga un poquito esta zona de longs de los 60.460. Liquidez de 25x, sí tenemos aquí una zona destacable sobre los 63.300 aproximadamente. Liquidez por parte de los short, y por parte de los long hay un poquito en los 59.338. Respecto a la liquidez de 10x, como veis, seguimos teniendo en esta zona de longs, y por parte de los short vemos que aumenta un poquito, y sobre todo tenemos aquí en la zona de los 67.075. En Bookmap podemos destacar aquí ventas en los 62.800, y luego vemos bastante volumen de compras defendiendo al precio a partir de los 61.800 hasta los 61.000 en diferentes zonas operativas. En The Kingfisher vemos mucha liquidez en zona de shorts, aquí en torno a los 64.500 y también aquí en los 65.090. En los CVDs vemos algunas compras agresivas que han entrado recientemente por parte de Coinbase. En los mapas de corto plazo, por el contrario, más liquidez en zona de longs, desde los 61.145 hasta los 60.500, con un pico de liquidaciones aquí importante en los 60.665. Y en los mapas de high leverage tenemos más liquidez también en zona de longs, un poquito de liquidez en los 61.530 y aquí también tenemos bastante en los 60.335.